Muy buenas a todos. El día de hoy presentaremos junto con mi compañero Matías Gutiérrez sobre las enfermedades EPID y las ICC. Las EPID e ICC son dos patologías cuyos índices de incidencia y de prevalencia, es decir, casos nuevos y casos antiguos, se han ido acrecentando con el paso del tiempo, afectando a cualquier grupo etario, pero predomina principalmente en adultos y adultos mayores. Esto se explica debido al desgaste fisiológico natural que conlleva el envejecimiento y se ve respaldado por la transición demográfica por la que cursa Chile de forma actual, en donde las tasas de fecundidad y natalidad se ven disminuidas, y de igual forma la mortalidad. Esto ciertamente mejora la longevidad aumentando la esperanza de vida en los adultos mayores, pero a su misma vez los predispone y condiciona al desarrollo de más patologías. Y la genética no es solamente el único factor influyente en la aparición de la EPID o la ICC, ya que los estilos de vida, la alimentación, los factores psicosociales e incluso la educación juegan un rol clave, no solamente en cómo afrontarlas, sino también en la prevención de estas mismas. Y es por esto que el foco de esta presentación se basa en describir qué son estas dos patologías, su fisiopatología como tal, signos y síntomas característicos, tratamientos y finalmente cómo se conectan y afectan de esta forma al sistema respiratorio. Ya cuando hablamos de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, tenemos que entender que este son un conjunto de enfermedades y no una como tal. Todas estas enfermedades se caracterizan por atacar el intersticio, que es el espacio que hay entre los alvéolos que permite el intercambio gaseoso. Un daño en el intersticio puede producir que los factores de crecimiento, como el factor de crecimiento fibroblástico transformante beta, produzca un intento de repararlo a través del colágeno. El daño prolongado y crónico que producen estas enfermedades puede llegar a crear una cicatrización anormal, produciéndose así el engrosamiento de estos tejidos e impidiendo el correcto funcionamiento de estas estructuras y su función. Todo esto teniendo en cuenta que nuestro cuerpo, al saber que hay un daño, lo más probable es que produzca un tejido inflamatorio alrededor del daño para así intentar aislar el posible agente patógeno, disminuyendo así aún más este intercambio gaseoso efectivo que se puede llegar a producir entre los alvéolos y los vasos sanguíneos. Este es el mecanismo de acción que tienen todas estas enfermedades en común, las cuales afectan directamente el intersticio, afectando el intercambio gaseoso efectivo entre ellos. Esta demostración gráfica que se muestra en la pantalla puede evidenciar cómo el CO2 sale de los alvéolos y el oxígeno entra hacia los pulmones, pero por este fallo en el intercambio gaseoso, esto nos puede hacer acumular una gran cantidad de dióxido de carbono produciendo una acidosis respiratoria, además de aumentar el espacio muerto patológico. Los signos y síntomas que se pueden llegar a presentar dentro de este conjunto de enfermedades pueden ser problemas en el intercambio gaseoso, disnea, que significa dificultad para respirar, fatiga generalizada por la misma falta de oxígeno producida por este fallo en el intercambio, dolor en el pecho donde topográficamente se encuentran los pulmones, y un signo muy típico de los problemas relacionados con el oxígeno que son los dedos en palillos de tambor. Al ser un conjunto de enfermedades y ser tantas, sus causas pueden ser variadas, como la exposición a sustancias tóxicas, como es en el caso del norte de nuestro país, enfermedades autoinmunitarias, infecciones y hongos. Incluso la genética puede tener un factor importante, además del uso excesivo de medicamentos, y las posibles causas idiopáticas, que es cuando no se sabe realmente de dónde viene esta enfermedad, pero aún así aparecen las afecciones. Para no mencionar cada una de las enfermedades, ya que son muchas, nos vamos a centrar en tres. En este caso vamos a hablar de la sarcoidosis. Esta enfermedad es considerada una EPID, ya que como sabemos ataca el intersticio, y su mecanismo de acción es asociado al sistema autoinmune, en el cual los granulocitos forman granulomas afectando a los pulmones y a otros tejidos adyacentes, produciendo así la falla en el intercambio gaseoso. El principal factor aquí es el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, el cual produce esta granulomatosis, que al estar asociada al sistema autoinmune probablemente produzca fiebre. Cuando hablamos de silicosis, normalmente nos imaginamos la silicosis del minero, ya que en el norte de nuestro país, por la gran industria minera, esta enfermedad es muy prevalente, en la que las partículas de sílice, que pueden ser liberadas por fragmentos de piedra, por construcciones y principalmente por la industria minera, entran a nuestro tracto respiratorio, incrustándose dentro de nuestros alvéolos, produciendo así una especie de fibrosis por un intento de reparación del tejido dañado. La característica principal de la silicosis es esta expectoración con la intención de botar estas partículas de sílice que no van a salir porque ya están fibrotadas y están incrustadas dentro de nuestros alvéolos, dándonos a entender que esta enfermedad es bastante prevalente en el tiempo, por lo cual se puede considerar crónica. Al momento de hablar de alteraciones genéticas, lo primero que se nos viene a la mente es la amiloidosis, ya que este es un mal plegamiento de las proteínas en su estructura cuaternaria.
por algún gen que está modificado y está mal plegando estas proteínas, creando una acumulación de estas mismas dentro de los tejidos intersticiales, dificultando así este intercambio gaseoso efectivo. Una de las características de la amiloidosis es de que esta puede llegar a ser asintomática, por lo que su detección y diagnóstico puede ser complicado, ya que se necesitan de diagnósticos más especializados como una radiografía para así tener una respuesta más certera. ¿Qué es una ICC? Antes debemos diferenciar una insuficiencia cardíaca congestiva de una insuficiencia cardíaca, ya que si bien son conceptos altamente relacionados, hay algo que los diferencia, ya que una desencadena a la otra. La insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo que afecta al llenado ventricular, es decir, la diástole, o la eyección de la sangre a la circulación sistémica, es decir, la sístole, generando altas demandas y aumentando de esta forma el gasto cardíaco. No obstante, esto no puede ser sostenido en el tiempo, y por tanto genera un desgaste continuo y progresivo a medida que pasan los años, que afecta a la bomba del corazón e interfiere de esta forma con la capacidad para poder mantener los niveles de flujo sanguíneo en unos parámetros normales, llegando a un punto de acumulación de sangre en los ventrículos que genera un aumento de la presión dentro del propio corazón. A medida que la acumulación de sangre y presión se incrementan, se puede producir un fenómeno conocido como extravasación, en donde el líquido perfunde a través de los vasos sanguíneos, ya que hay que recordar que la sangre se compone de plasma sanguíneo, que es un 90% de agua aproximadamente. El líquido extravasado puede afectar los tejidos periféricos o a los propios pulmones, dañando el intersticio pulmonar, es decir, el espacio que existe entre los alvéolos. Es en este punto cuando ocurre la extravasación que se conoce como insuficiencia cardíaca congestiva, ya que la palabra congestión hace referencia a la acumulación de líquido, que puede ser de carácter agudo o crónico, dependiendo de si la patología ocurre de forma súbita o es progresiva en el tiempo. Además, cabe mencionar que la enfermedad no se cataloga como tal si es obstructiva o restrictiva, ya que afecta al corazón, pero se puede decir que cuando afecta al pulmón genera una restricción en la respiración. Como mencionamos anteriormente, el desgaste progresivo en el tiempo genera una disminución del gasto cardíaco, es decir, la capacidad del corazón para bombear los volúmenes de sangre en los ciclos de contracción y relajación. Por tanto, se generan mecanismos compensatorios para poder aumentar este gasto. Entre ellos se encuentra la hipercontractilidad, la hipertrofia miocárdica concéntrica que reduce el espacio ventricular para poder eyectar la sangre con mayor facilidad, aunque a un menor volumen, y la activación del sistema RAS, cuya liberación de angiotensina 2 induce un remodelado miocárdico. Se suma a esto la liberación de la epinefrina y norepinefrina para acrecentar la frecuencia cardíaca. Esto permite aumentar el gasto cardíaco, pero genera un gran desgaste en el tiempo, generando la muerte del miocito y su posterior apoptosis. Por tanto, este gasto vuelve a disminuir repitiendo el ciclo nuevamente, hasta llegar a un punto de falla en que la afección sea tanta que se produzca la ICC. A raíz de esto, la ICC se puede clasificar en dos tipos. Como primero, podemos mencionar la insuficiencia cardíaca derecha, que afecta al sistema periférico debido a la extravasación del líquido a través de las venas cavas superior e inferior, y entre sus principales síntomas y complicaciones se destaca el daño hepático que puede producir y el daño gastrointestinal. En la insuficiencia cardíaca izquierda, el daño afecta a los pulmones, generando congestión pulmonar, generando una alteración en la perfusión sanguínea, aumentando el espacio muerto de forma patológica y demostrando como signo la cianosis. Dentro de las etiologías, las causas de la ICC son múltiples, como por ejemplo una anomalía estructural que afecta el nódulo sinusal y por tanto genere alteraciones en la despolarización, provocando arritmias. Algunas enfermedades arteriales coronarias que afectan el suministro del corazón, como la ateromatosis o la aterosclerosis, o ciertas valvulopatías. Pero las principales son el infarto agudo al miocardio, que provoca muerte del miocito, la diabetes mellitus, cuyos niveles elevados de glucosa en sangre pueden afectar la distensibilidad vascular, o la hipertensión, que genera gran desgaste en el corazón. Todas estas enfermedades guardan gran relación con el sobrepeso y la obesidad. Entre los principales signos y síntomas se encuentra la disnea, que también engloba la disnea paroxística nocturna, en donde la persona simplemente no puede dormir recostado ya que siente una sensación de ahogo, el edema, el incremento del peso corporal producto del edema, la tos, la fatiga, dolor torácico, arritmias y aumento de la necesidad de orinar. El diagnóstico no solamente se basa en la anamnesis, sino también en la exploración física, a través de la toma de los parámetros vitales como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial o la saturación de oxígeno. Además, se debe de comprobar el estado de peso y la composición corporal a través de una resonancia nuclear magnética, para verificar la cantidad de líquido infiltrado en el cuerpo y su localización. Los signos de ascitis o inflamación abdominal, el edema en las extremidades inferiores y la evolución de la vena yugular, que indica una insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho.
Como se puede observar en la imagen a la derecha, esto es una angiotac, con la cual se puede detectar algún tipo de insuficiencia cardíaca. Como podemos ver acá, una de las arterias coronarias se ve afectada, en este caso sería la descendente anterior, la cual podría ser la causa de una insuficiencia cardíaca. Y lo que podemos ver a la izquierda de la pantalla es una radiografía de tórax en la que podemos evidenciar una fibrosis pulmonar produciendo un posible EPID, ya que se puede ver claramente como el tejido intersticial se ve muy radioopaco. Dentro de los posibles tratamientos podemos encontrar la oxigenoterapia, el uso de corticoides o la terapia respiratoria, en la cual el kinesiólogo tiene un rol fundamental. Y en algunos casos se puede optar por un trasplante de pulmón para intentar aumentar la esperanza de vida de los usuarios. Y siempre es importante recordar que el ejercicio y la actividad física, además del autocuidado y buena dieta, puede disminuir el riesgo y la mortalidad al momento de hablar de enfermedades cardiovasculares. Este gráfico representa la incidencia y la prevalencia de la EPID en la población chilena en un estudio realizado en la ciudad de Valdivia entre el periodo del año 2018 y 2019, en donde se evidencia cómo los adultos y los adultos mayores son el grupo etario más afectado, pero también cómo la población correspondiente al sexo femenino tiene mayor predisposición a desarrollarlas. Esto se debe al proceso natural que ocurre en torno a los 50 años, en donde existe una disminución súbita de los estrógenos, producto de la menopausia, y por tanto ya no cuentan con sus efectos cardioprotectores. A partir de todo esto podemos inferir que la CEPID y la ICC corresponden a enfermedades que hace varios años su incidencia y prevalencia está aumentando. Todo esto dado ya sea por demandas laborales, algún tipo de predisposición genética, falta en el autocuidado o incluso en el estilo de vida. Siempre teniendo en cuenta que a mayor edad los cambios metabólicos y físicos de tu cuerpo pueden ayudar a que estas enfermedades empeoren o sean más fáciles de adquirir. Si bien ambas enfermedades no tienen los mismos mecanismos, pueden llegar a influir la una en la otra, produciéndose un efecto dominó que puede desencadenar en la aparición de una de estas enfermedades, ya que la hipoxemia y las dificultades respiratorias que poseen algunas enfermedades de la EPID pueden llegar a producir un gran estrés en el miocardio, lo que puede provocar el gasto cardíaco alterado del corazón. Y como ya bien sabemos, las EPID, al tener un efecto crónico en el tiempo, pueden producir esto una insuficiencia cardíaca a largo plazo, que con el tiempo terminaría transformándose en una insuficiencia cardíaca congestiva.